Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens, este espacio valdiviano, digital, de conversación sobre películas, series, documentales, hemos pasado por aquí también, en el que tratamos de no solo conversar sobre ellas, sino que las cosas que nos producen, las ideas que nos dejan y calentarnos la cabeza un rato en realidad con aquello que también nos ha hecho, además, en el contexto de pandemia. Les saluda Camilo Elena Bajo Bravo desde una helada ciudad de Valdivia y como siempre se encuentra junto a mí Don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo están, gente? Esperando que estés todo bien en sus casas. Así que estás helado, Camilo. Sabes que yo tengo acá una combustión de parafina al lado. Estoy cagadísimo de calor, pero creo que nos viene bien ese nivel de calor humano para la conversación, entretenida conversación que vamos a tener el día de hoy. Como siempre, a la gente recordarle en nuestras redes, Planeta Sapiens en Instagram, nos encuentra también como Planeta Sapiens en YouTube y en nuestro blog en planetadesapiens.blogspot.com. Así que ahí están todas las cosas referentes a lo que subimos. Lo de siempre también para la gente. Nosotros acá en el Instagram tenemos siempre videos de recomendación. Esta semana Camilo se refirió a la biografía de una de las tantas biografías de Philip K. Dick y por mi parte un documental de corte musical. La música es una de las cosas que más me gustan en la vida y en este caso quise recomendarles algo ligado a eso, pues Camilo, para que ahí toda la gente lo tenga presente en sus casas. A propósito de eso último que dijiste, puta que rico partir con música de fondo, weón. Fue algo que teníamos al debe como programa, como podcast. Y lo incorporamos ahora hace último y siento que le da harto más de ritmo. No vamos a decir ni el artista ni el nombre de la canción para evitar que YouTube u otras plataformas o poderes fácticos nos bajen los capítulos. Pero si alguien quiere saber puede preguntarnos por internet a través de las redes que ya ha mencionado Pablo. Vamos a lo que nos convoca. Sí. El día de hoy vamos a conversar sobre una serie de 8 capítulos que se estrenó el año pasado, que es The Boys. Una producción, como decía, estadounidense, que es de la plataforma Prime Video, Amazon Prime Video, que podríamos decir que dentro del mundo del streaming es un poco como el principal competidor de Netflix, al menos hasta la llegada de Disney Plus, y ahora último de HBO Max, pero hasta antes de ese minuto era el principal paralelo, que durante las últimas semanas ha ido agarrando vuelo, durante las últimas semanas y meses en realidad, y que tuvo en The Voice a uno de sus caballitos de batalla, podríamos decir de alguna manera, porque también era eso, era un nombre, una serie de superhéroes en este caso, basada en un cómic de no tantos seguidores, pero que quienes lo conocían, los entendidos en el mundo del cómic, lo alababan totalmente. Y que en ese caso las grapas, como dicen los españoles, fueron creadas por Garth Ennis y Darick Robertson, mientras que la producción audiovisual, o sea la adaptación a la tele, fue llevada a cabo por Eric Kripke. El programa se estrenó el 26 de julio del 2019, los 8 capítulos estuvieron disponibles en la plataforma y hablamos de ella porque la segunda temporada está a la vuelta de la esquina, así que qué mejor previa que una conversación sobre The Voice, Paulo. Y sabes que eso que acabas de mencionar en torno a Amazon es súper importante porque yo siento que fue la serie que puso en el mapa a Amazon, independiente que Amazon ya había tenido otros pequeños éxitos, de hecho siguiendo el tema del cómic Preacher, la serie de la Garrapata y de hecho hasta tiene... Exactamente, desde Handmaid's Tales creo que también es de Amazon si mal no me equivoco. Entonces claro, The Voice es como tal vez la primera serie que está hecha para llegar a un público más amplio, entendiéndose como algo netamente masivo y que también suscitó la atención de las personas que ya la conocían de forma previa. Entonces claro, a nivel de expectativas fue algo que estaba súper arriba, que la gente, al menos los que estaban entendidos en la materia, la esperaban porque también el material en el cual estaba basado en cierto momento también se consideró que era algo un poco complicado de llevar a la pantalla chica, pero eso ya va a ser cosa a la cual nos referiremos cuando entremos en materia. Personalmente yo me acerco a The Voice porque, tal vez porque me gusta el tema de los tebeos y ya tenía una idea preconcebida en torno a lo que iba a encontrar en esta serie, aunque claro, uno siempre tiende a pensar que va a estar más bien apegada al material original, pero en este caso vemos que no es así, pero finalizado cada uno de estos episodios te das cuenta que no acabas uno sin tener ganas de empezar con el siguiente.
también tiene que ver porque es una serie corta, para lo que ahora entendemos como series que pues a veces traspasan los 10, 15 capítulos. No, The Voice en su caso tiene 8 episodios, pero es totalmente maratoneable y siento que eso es algo muy importante más en el contexto de las series que en las cuales nos encontramos actualmente. Es una serie que siento que te atrapa y de hecho es complicado no sentirse atraído por lo que uno ve. No hemos conversado nada de la trama, pero claro, como acercamiento, como espectador neutral, siento que la serie tiene eso, como que a través, no sé, por la misma estética, todo como que te va mandando, te va tirando cebos y uno, claro, totalmente receptivo también a una maquinaria tan grande como es actualmente el género superheroico. Yo me acerqué a The Voice. Yo alcancé a leer algo de ellos antes que se estrenara por una persona con la que trabajé, Ricardo Lucas, a quien dudo que esté escuchando, pero si es que lo escucho le mando un saludo. Imagínense este tipo de personas que tienen en sus computadores como terabytes de cómics, así una weá degenerada, números especiales, de todo. Y dentro de una conversación de eso en la pega, mientras en esa misma, él un día llega y me dice, mira, por ejemplo, míralo, este es como Los Vengadores, pero así para adultos, a cagar, sin censura, nada. Y este tipo, que con el tiempo descubrí que era Billy Butcher, me decía era como un Nick Fury desinhibido, así descritaría a un hijo de perra. Y efectivamente, recuerdo que me llamó mucho la atención en ese momento lo que vi, porque era muy explícito, pero así como muy explícito. Eh, y eh, cuando veo la serie me recordó mucho a eso y fue como, oh, hice la relación y claro, busqué, le abro a este chico de nuevo y efectivamente era la serie The Voice. Y eso le estoy hablando de hace como unos, no sé, 3 o 4 años atrás. Entonces vi ese par de hojas del cómic de The Voice y de ahí nunca más supe de ella hasta que, bueno, se estrenó. Yo contraté Prime Video el año pasado, justo un poquito antes, lo contraté como en julio. The Voice se estrenó a finales de junio, lo contraté como a principios. Y entonces me aparecían en la barra como de promociones y cuando se estrenó tuve la posibilidad de verlo al tiro y dije como ya, ok, como que me tincó. Me había gustado El Hombre del Castillo, que lo había visto, o por lo menos 2 de las 4 temporadas que tiene. Y como bien decías tú, es una serie maratoneable que yo de hecho maratoneé cuando la vi. No, así como, oh, locura de maratón, pero yo me senté bien. Y como que X razón de mi día, porque se estrenó un viernes, X razón de mi día hice otra cosa y después volví a sentarme y me la mandé y el día siguiente la tenía lista. Pero la tenía lista como con gusto, ¿cachai? Porque tenéis ganas de seguir viendo, de mandarte más de uno. Una serie que tiene un buen ritmo, que es entretenida y que en los primeros, no sé, 3 minutos deja la cagada. Porque parte mostrándote a quien va a ser un poco, no sé si sí, protagonista, podríamos decirlo, a Hughie, que no sé si es un perdedor, pero es por lo menos alguien tímido para no ser tan cruel con él, que trabaja en una tienda de electrodomésticos, o sea, no electrodoméstico, no es de electrónica, y que lo va a buscar su polola, su pareja, que fallece, o que la vemos fallecer de una forma abrupta, luego de que A-Train, un superhéroe, Flash, básicamente, o una parodia de Flash, la arrolla, pasa corriendo, la mata y el weón queda con las manos, ¿cachai? De ella en sus manos y vemos ahí los brazos partidos, vemos sangre salpicar para todos lados en una cámara lenta, muy buena. Entonces esos primeros 5 o 10 minutos te presentan a la perfección la serie. Parte con este clip de Vogue, la empresa que contrata o que está a cargo, que crea a los superhéroes, a Homelander y Queen Maeve rescatando a un par de personas, y luego se nos presenta esta otra secuencia de las que les hablé recién. Entonces me parece que esos primeros minutos de la serie no solo son súper claras de lo que es, sino que son un muy buen enganche para que tú digas, ¿sabes qué? Vamos, ¿cachai? Yo con ese ratito fue como, wow, voy, ¿cachai? Voy pero de cabeza. Y me parece que eso, no voy a dar más vueltas a lo mismo, sino que es una muy buena introducción al programa.
Sobre todo también porque siento yo que el primer episodio te tiene que situar en el mundo en el cual se encuentra la serie y es perfecta toda la introducción que se nos hace a esta tremenda maquinaria superheroica que es BOD, que los diversifica y que les da a cada quien un lugar específico donde actuar, donde vemos que también hay un equipo que les dice dónde se van a suceder los crímenes. Entonces es prácticamente capitalizar el género. Es como... Marvel Studios. Exactamente, pero es un acercamiento en torno a lo que vendría siendo, considerando que tomamos como el contexto una realidad, pero claro, una realidad donde los superhéroes son reales, pero donde todo esto está, no sé si empañado es la palabra, pero todo esto se ve permeado por la idea de que los superhéroes, si bien son personas con poderes extraordinarios, pero que también están siendo condicionados porque su accionar es algo propuesto por Dios, y esa es una idea que siento que le calza perfecto a esta idea de un mundo totalmente capitalista, donde algo que es supuestamente entendido para el resto de las personas como es ser un héroe, partiendo de la base del heroísmo, es algo otorgado por una fuerza mayor, y es una idea que la serie, si bien al principio te la muestra, no alcanza a explotar hasta finalmente cuando vemos cuál es el gran secreto al final de esta compañía. Pero insisto, como primer episodio, para situarnos en el universo en el cual vamos a transitar, toda esta maquinaria, tanto divina, por decirlo de alguna manera, como brutalmente capitalista, por otro lado, te arma perfecto este panorama. Y bueno, así como tú hablaste de Huey, yo me tengo que referir al segundo protagonista que tiene la serie. Me refiero a Starlight o Estrella, como le dicen en su traducción de los subtítulos en Amazon. No sé si todos habrán leído la misma. Estrella es una mujer, una joven, proveniente de Iowa, la cual en uno de estos concursos donde se está descubriendo a distintas personas con superpoderes, ella alcanza el estatus de hacerse parte de este grupo, los 7. Para la gente entiendan que The Seven es una idea que proviene o que es una parodia, de hecho, de la Liga de la Justicia, donde vemos que hay un Superman, que hay un Batman y bueno, todos estos arquetipos que nosotros conocemos de los héroes americanos, al menos los más conocidos. Y Estrella, Starlight, ella se hace parte de esto y vemos que todas sus ideas preconcebidas en torno a ser un héroe, que son también las ideas más ingenuas, las ideas más naif, es decir, ser una persona que esté totalmente entregada al servicio de la gente, que ser una persona a la par que tenga este nivel de divinidad, ella todo eso lo quiere encauzar en algo bueno, pero su primer acercamiento que tiene con The Seven en esta mesa que tienen en su palacio de la justicia personal, por decirlo de alguna manera, vemos que los héroes, las grandes personas, los seres humanos, los héroes de esta historia están más preocupados de sus propios problemas mundanos, y que su heroísmo llega hasta donde le firman el cheque. Es esa idea de ligar el accionar de estos seres divinos con algo tan mundano como es el dinero, y saber que su propio accionar está condicionado por esto. Siento que como primer acercamiento para centrarnos en lo que van a hacer estos personajes, lo encuentro muy bueno, porque además de ponerte en el contexto en el cual están estos personajes, vemos que Estrella, Starlight, es obligada a practicarle sexo oral a otro de los personajes que componen esta Liga de la Justicia, y en este caso el personaje que lleva a cabo esa petición que es horrible es The Deep, quien vendría siendo el Aquaman de este grupo de personajes. Y claro, que una serie donde vemos que supuestamente ellos son personajes enviados por Dios con sus poderes, que se entreguen a esa clase de actos que, claro, nosotros ahora sabemos que en el mundo del espectáculo se dan esa clase de comportamientos para lograr posteriormente favores en otras aristas, es algo totalmente conocido, pero que te lo pongan en la serie de ese modo, siento que también hace o logra hacer que tengas un estado de conexión mucho más fuerte con la historia que se te va contando, porque el cambio que tiene Starlight en torno de ser una mujer súper ingenua a que sea obligada a llevar a cabo eso, pucha, es algo bastante fuerte, y evidentemente porque el tema sexual ahora más que nunca está súper expuesto, y siento que la serie es muy inteligente también de mostrar esa clase de acciones.
Sí, yo solo diría que en vez de favor en este caso es aprovechamiento, porque claro, en algunos casos es así, pero lo de Deep nada, pues aprovecharse nomás, porque la mina le dice que cuando chica tenía un póster de él, era como su amor platónico, que ocupa esa excusa para justificar nada, le miente como el típico caso del weón que pretende tener un poco de poder y que en realidad solo quiere abusar sexualmente o aprovecharse sexualmente de otro, en este caso de una mujer, diciéndole que él puede hacer casi que la echen cuando a Deep nadie lo pesca, es el chiste de los siete. Em, y ahí Starlight pasa un poco de ser niña a mujer, o por lo menos a ser una adulta o joven. Eh, y como dices tú, de toda esa introducción, todo ese periodo hasta ese punto, de hecho, nos presenta bastante bien el programa, porque ya hemos visto por lo menos cómo Hughie pierde a Robin, que es su novia. Vemos como Starlight muestra el camino de esa persona, de esa niña que busca cumplir su sueño, que es estar con The Seven, que a lo más que puedes aspirar, ¿cachai? Justamente por todo esto que dices, porque ellos son elegidos de Dios, porque ellos creen y todo el cuento que después se profundiza mucho en un capítulo que es genial. Y porque también te muestra, antes de esa escena de la violación, cómo a ella la presentan en masividad, cuando está todo pauteado, donde es el mismo Deep, y ahí es como intercambian por primera vez palabras, es la que la introduce a la prensa y a la tele, y te das cuenta que es todo un espectáculo, pues, todo un show. Antes de eso te hablan de que durante los últimos años hemos tenido como muchos éxitos comerciales, en no sé qué película parte tanto, y en no sé qué weá, no sé qué weá, y tú te das cuenta que es como, cuando decía Marvel Studios lo decía entre broma, pero ni tan en broma, ¿cachai? Si tú te fijas, la dinámica, el merchandising, las películas, las secuelas, todo, es lo mismo como funciona Marvel Studios, con la única diferencia de que sus superhéroes no son reales, pero todo el resto es tal cual. Y en ese sentido, claro, la serie es de antes de que existiera Marvel, como compañía cinematográfica me refiero, el cómic, la historia, pero no por eso deja de sentirse como un palo gigante. Que insisto, no creo que sea a propósito, o tal vez sí, no, realmente no he buscado entrevistas de los autores como para confirmarlo, y yo creo que dudosamente lo voy a saber de primera fuente alguna vez, pero como que refleja lo que consumimos. Yo siendo súper crítico, ¿cachai? Yo soy súper como drogadicto de Marvel Studios, o lo era antes, ahora estoy como un poco más rehabilitado, pero no por eso lo voy a renegar. Entonces, a pesar de eso, creo que la crítica es súper evidente y me parece que es súper buena también, porque te muestra que de la pantalla hacia afuera, digamos, lo que tú ves es una cosa que no te tiene por qué explicar todo lo que está atrás, ¿cachai? Aquí me voy con eso. Por ejemplo, hay una clásica crítica que hay a las películas del universo Marvel que eh, son muy iguales, estaba buscando una palabra mejor, pero son similares en todo sentido en estructura, y eso de alguna manera igual está como matando un poco el cine, porque por razones comerciales, ¿cachai? Como por acuerdos de que tiene que estar tal cantidad de semanas la película en cartelera, porque tiene que no sé qué cosa, ¿cachai? Tener cierta cantidad de salas de la totalidad del cine, le va coartando espacio a otras cosas, a pesar de que a nosotros nos guste mucho, como el teje-maneje que hay detrás para llegar a eso, es bastante como limitador con respecto a las libertades artísticas, y en el caso de lo que ocurre en The Voice, para no irme para allá tanto, te doy la palabra al tiro, eh, te presenta un poco eso, ¿cachai? Que más allá de todas las cosas que uno ama y que es lo que vemos en Hughie, que Hughie tiene en su casa póster de Seven, juguetes y un montón de cosas, sufre esa decepción cuando se da cuenta de todo lo que ocurre atrás, ¿cachai? Que está presentado además por el personaje de Carl Urban, que es como el actor más conocido, yo creo que está acá, que es Billy Butcher. La crítica en general, yo siento que, bueno, nuestro primer acercamiento, claro, es pensar en Marvel Studios, pero así como el cómic, yo lo veo más cercano a hacer una revisión transgresora en torno a la industria del cómic, me refiero al papel, los tebeos, Ujú. el tebeo físico. Siento que la serie es también una crítica, es una visión paródica en torno no a los cómics, sino a la industria cinematográfica de los movimientos superheroicos que han existido desde 2008 en adelante, y ahí uno puede ver la compañía que sea, dígase Marvel, dígase DC, también los otros acercamientos que han habido por parte de industrias más pequeñas, pero claro, esa es la idea que subyace a esta serie, que
si uno la quiere tomar sin estas condicionantes de ligarlo con la industria superheroica en sí misma, siento que también es algo bastante transgresor, pero no transgresor así como, no, somos los malotes y queremos hacer algo que sea visualmente impactante y a la vez que sea, bueno, valga la redundancia que ya lo he dicho varias veces, transgresor. En ese sentido la serie yo siento que gana mucho porque no se siente forzada. Y por eso también yo siento que le ha ido tan bien, porque pese a tratarse de superhéroes, el género superheroico es tratado sin cinismo. Y de hecho a mí me gusta mucho la idea que siento que engloba las series, que es darle un contexto a los héroes. Nosotros si nos ponemos a revisar, ya sea tanto DC como Marvel, bueno, Marvel se ha dedicado a hacer películas mucho más artificiosas, con un nivel de entretenimiento mucho más grande. DC tal vez se ha centrado un poco en querer explorar, no sé, los complejos psicológicos que pueden tener esta clase de personajes, al menos con Superman y Batman, pero nunca se habían preocupado de darle un entendimiento al cuál es el contexto donde estos superhéroes donde se enmarcan. Y en ese sentido siento que The Voice los hace poner pies en la tierra y les dice ya, este es el universo donde se van a situar. Y de hecho es algo que ni siquiera es que sea una idea subyacente de la serie, sino que lo presenta de forma súper explícita cuando vemos que el personaje de Queen Maeve le habla a uno de sus primeros acercamientos que vemos en la serie con The Homelander, con el Vengador, el personaje que vendría siendo el Superman, y él le pregunta, y él le dice que por qué tenemos que estar en esta pirámide, o sea, por qué si nosotros tenemos poderes que son excepcionales tenemos que estar al servicio de las personas que no tienen nada. Y ella le dice de forma también muy cínica, bueno, porque ellos firman nuestros cheques. Entonces poner esta divinidad, poner a estos superhéroes que de heroico no tienen nada y que más bien todo lo ven a través del signo peso, y situarlos en un contexto capitalista, yo creo que es algo que, a la par de ser nuevo, lo encuentro interesante, porque no solamente le está hablando a la serie en sí misma, sino que a nosotros como espectador también nos hace sentido, y siento que de hecho es lo que sobre todo le llama la atención a las personas que, si bien conocen el género a través de las películas más masivas, nunca se han sentado a leer un libro, porque al menos, no sé, tal vez personas que han tenido un acercamiento previo con el contexto superheroico saben de dónde beben las fuentes, saben que los superhéroes se hacen famosos durante la Segunda Guerra Mundial, apoyando, claro, en este caso, al conglomerado estadounidense, y a partir de eso, a partir de ese contexto, de esa coyuntura sociopolítica y social, ellos adquieren sus valores. Pero claro, si nosotros tenemos una ligación con el género a través de las películas, vemos que muchos de estos superhéroes son personas que hacen algo, pero que no entendemos de dónde vienen los valores que los llevan a hacer eso. Y The Voice es la serie que te los pone en una coyuntura diferente, y que esa coyuntura sea nuestro mundo capitalista, donde todo está marketeado, donde de hecho la gente sabe dónde se van a cometer los crímenes, y a los superhéroes los envían ahí con una cámara para que todo esto sea transmitido a través de la red social, que bueno, a uno le pondrá el nombre que quiera. Eso es algo que no deja de hacernos no deja de hacernos sentido, sobre todo a las personas que tenemos algún grado de cercanía, ya sea cualquier sea, con el género de superhéroes. Y esa es una idea que yo rescato mucho de la serie, porque no pensé que me le iban a mostrar, y nunca pensé tampoco que la serie iba a ser tan incisiva en demostrarme en el contexto donde estos personajes se mueven. Es interesante eso que dices, porque eso es una de las tantas cosas que aborda The Voice. Yo creo que por eso es que le fue tan bien, y yo cuando la terminé de ver esa primera vez, porque ahora la vi de nuevo para grabar esto, me quedé como súper impresionado, en el sentido de que es como wow, ¿cachai? Como que se mandaron la media pega e hicieron el medio programa, en presupuesto, en historia, en propuesta, porque visualmente, por ejemplo, voy a ir por parte, voy a colocar lo que dijiste tú primero. Temáticamente vemos todo eso, vemos la explotación mediática, la manipulación mediática, el hecho, y se nos presenta en un par de veces. Por ejemplo, Starlight se aburre de que le digan a dónde tiene que ir a proteger gente y a dónde no, según las estadísticas que tiene la gente, de en tal parte hay tal porcentaje de robos, en tal parte no. Y ella defiende una mina que la están, no me acuerdo si la están asaltando, estaban intentando violarla un par de personas en la calle.
y ella, nada, pues la defiende y golpea al par de hueones que estaban ultrajándola. Y después llegan a retarla porque la cámara la mostraba a ella nomás golpeando a estos tipos. Y cómo lo haces, ¿cachai? Tienes que tener más cuidado, bla, 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 bla. Pero al rato después se dice que la víctima, o la que iba a ser la víctima, agradeció públicamente, como comentó que Starlight la salvó y todo el cuento. Y después poco menos que la felicitaron porque todo el mundo hablaba de ella como un ícono feminista, ¿cachai? Como la persona que representaba a las mujeres de la calle. Y la empezaron a aplaudir por eso y casi que le dieron, ¿cachai? Una promoción, pero como que quisieron realzar su figura, le trajeron un traje nuevo, una historia nueva y todo el show. Entonces ahí te das cuenta que dependiendo de cómo se tomen las cosas por la opinión pública, se manejan las historias. Pues mucho más adelante en el programa, Starlight comenta en este festival religioso que una persona la obligó a tener sexo oral, como decías tú al principio, y a pesar de que al principio todos decían, ¿cómo dijo esto? Dejó la cagada, ¿cachai? Como mediáticamente hablando, como la reacción de la masa fue tan positiva en son de su empoderamiento, como de denunciar aquello que pasó y de que a pesar de eso salió adelante y todo el show, lo mismo, ¿cachai? Se daba vuelta la tortilla y aprovechemos que si esto enganchó, vamos, y si no, no. Esa es la misma razón por la que sacan finalmente a The Deep, porque saben que el tipo, nada, pues está perdido, entonces lo mandan a otro lado y se deshacen de él. Entonces ahí tenéis, por ejemplo, una idea súper clara con la manipulación mediática. Y esto, que ahora sí me voy a la forma para referirme al producto que genera Prime Video, se ve súper bien, ¿cachai? Uno podría... Hay películas de Marvel Studios que no se ven con efectos especiales tan buenos como los de The Voice, ¿cachai? Cuando uno ve la sangre, o sea, no la sangre propiamente tal, sino que las heridas, los ataques a Homelander sobre todo, que nada, pues Superman, como decías tú, yo de verdad, cuesta evidenciar la parte de los efectos especiales versus, no sé, vos, ¿cachai? Algunas escenas de Capitán América Civil War. Ya, tal vez me estoy cargando la mano porque hay escenas que son de verdad muy mal el efecto especial. Como esa cabeza de Tony Stark que se mueve como perro de taxi un poco en la pelea en el aeropuerto, pero acá de verdad todo se ve muy orgánico y todo se ve como parte de lo mismo, a pesar de que, no sé, el 70% de los capítulos están con efectos especiales. Entonces, la propuesta de Prime Video en forma y en fondo es súper buena y responde lo que decías tú, lo que agrego yo ahora, o sea, más que responder, da a entender por qué le fue tan bien, por qué tiene tantos adeptos, tantos seguidores y por qué rápidamente le confirmaron la segunda temporada y de hecho hace un par de semanas en la Comic Con Online confirmaron la tercera, sin que siquiera se estrenara la segunda. Entonces, como decía, pues es uno de los caballitos de batalla de Prime Video y hoy en día más que un caballito de batalla es una carta segura. Es su apuesta del año, o una de sus apuestas del año, el resto es como ir incorporando programas, y me parece que tiene un sitio súper bien ganado, sobre todo ahora que bueno, las series de superhéroes, no sé si en algún minuto tuvieron como un momento de esplendor, porque por una parte las series de DC en la cadena CW eran como entre buenas y malas, era como Arrow, Flash tuvo su momento, pero como que en general está siendo más despreciado. Legends of Tomorrow es el que está como más valorado, pero es muy como, está muy bajo radar. Y mientras que la de Marvel, Netflix terminaron siendo canceladas todas, entonces ya no están en el mapa. The Voice no solo viene a ocupar un poco ese lugar, sino que sube la vara a caleta. Para mí me recordó, fue como lo que uno vio con Daredevil en su minuto, que sentía que era una propuesta súper... o sea, me cargo de ocupar estos clichés como adulta y madura y todo el show, pero se notaba que estaba un escalón más arriba, ¿cachai? Que se lo tomaba un poco más en serio, y en el caso de The Voice es igual, no solo porque fácilmente podría haber caído en ser Watchmen, pero no lo es porque tiene su propia identidad. Y parte de esa identidad es el humor negro, la banda sonora portacaleta, la banda sonora también de Voice me recuerda mucho a las de Guardianes de la Galaxia, no obviamente por los temas, sino que por el rol que tiene en la historia que te van contando, que tú vas viendo, que te permite disfrutarla mucho más, que te va dando el ritmo de lo que va ocurriendo, y que... nada, siento que en edición, en montaje, en producción, en lo visual y en lo contenido, es genial The Voice. Como que me cuesta como seguir agregando cosas que no haya dicho. Me parece que es una cuestión que te da mucho gusto de ver, no solo por desde el nivel de las percepciones, digamos, de los sentidos, sino que también desde lo que te produce en la cabeza, como de las discusiones que te plantea y de cómo te las plantea.
Es importante que tú hayas mencionado ahí Watchmen porque siento que la comparación no es al uso o tampoco es algo, o es algo gratuito simplemente porque te ocurrió, porque de hecho si nos centramos en lo que fue Watchmen en su momento, que es entendida como una revisión del género en aquellos años, también un acercamiento mucho más oscuro para lo que se tenía, por más que ya habían obras como Born Again, como The Dark Knight y otras también que tenían un acercamiento mucho más realista, entre comillas, para lo que es el género heroico. Y aunque no lo queramos o aunque nos cueste tampoco reconocerlo porque hay un material antecesor, es decir, la fuente original, The Voice en su formato serie está haciendo lo mismo que hizo Watchmen en su momento, que fue hacer una visión retrospectiva en torno al momento de la industria en su momento. Claro, Watchmen le está hablando a los cómics y The Voice le está hablando a esta idea muy cínica que tiene el género superheroico en torno a seguir fundamentos que ahora están totalmente trastocados, como es este supuesto heroísmo, como que todas las historias tienen que tener un trasfondo y que al mismo tiempo tienen que responder a ideales nobles. Bueno, The Voice nos está demostrando que todo eso no es nada más que una farsa. El hecho mismo de que hay una compañía que es totalmente jerarquizada, donde, por ejemplo, uno de los personajes más importantes y que creo que no hemos mencionado, que es Madeleine Stickwell, que es la persona que finalmente ella, por su posición de poder, es la que está ahí moviendo los hilos en torno a una conspiración mucho más grande. Y es al final aterrizar a todos estos personajes a un contexto mucho más lógico, sobre todo para nosotros los espectadores, que también somos personas bastante cínicas y que sabemos que no hay un efecto que no tenga una reacción en torno al mismo. Entonces, por eso yo siento que la idea que tú acabas de presentar en torno a The Watchmen y The Voice como series que si bien no son espejo para nada, pero que sí a cada una le está hablando a un momento para su misma industria de aquellos años, no es algo que esté para nada alejado. Recién mencioné a Madeleine Stickwell y siento que es momento de mostrar cuáles son las directrices que busca este personaje. Es una Ella al final es la persona que está detrás de todo el accionar que tiene su compañía. De hecho, ella tiene una cercanía muy grande con The Homelander y de hecho para mí las pocas escenas que tienen ellos, me refiero a solas porque constantemente están dialogando, pero no siempre están siguiendo la misma directriz. Ellos cuando están solos vemos que no es algo tan, o sí, tal vez sí tienen una relación bastante retorcida porque por más que vemos que hay un interés romántico mutuo, también vemos que ella, al ser mamá hace muy poco tiempo, vemos como The Homelander tiene sentimientos realmente bajos hacia el niño que ella procreó, Sí, y es algo como es algo muy extraño de ver porque, o sea, estamos considerando que acá es Superman la persona que le está teniendo una inquina brutal hacia una guagua. A mí son todas esas escenas que, o sea, si es que tú las ves visualmente, no son ni incómodas ni nada, pero el trasfondo que tiene como que te dejan ese gustito extraño, pero que como todo a esta serie, porque también, insisto, como a ti me cuesta encontrar cosas malas, es algo que siento que la realza porque a la vez es algo que yo nunca había visto en una serie, ya sea de temática, o sea, una serie que esté en la tele o una película en el cine, nunca había visto que esto sea plasmado y que que también son hay que tener retorcidas, una... perdón, son retorcidas. Ese es como ese momento en que él le empieza a hablar a ella y ella empieza a humedecer su pecho, porque como estaba en lactancia, le bota leche y contaba que no había podido dar leche y después de conversar con él ella empieza como a humedecer su blusa y él como que se pone una cara como de, no sé si de excitación y alegría. Y es brígido, ¿cachai? Y en otra como que se recuesta en sus piernas y ella le empieza a hacer cariño, incluso cuando tienen sexo, es una wea yo diría hasta incestuosa, ¿cachai? Como que en algún punto me pregunté si es que ella tenía un rol como medio materno con él, porque ese era como
como la dinámica, si bien, claro, había como relación, o se insinuaba un tipo de relación, para mí mi impresión era esa, era como medio incestuosa, como un Edipo, pero adrede, ¿cachai? Como el complejo de Edipo en conocimiento de. Exactamente, sí. Estaba mencionando más bien a los primeros acercamientos que tienen ellos, que sin ser algo grotesco, uno sabe que algo esconde, y claro, posteriormente las escenas finales, cuando de hecho finalmente, una de las últimas escenas que ellos comparten, finalmente tienen sexo, él lo trata, ella a él como si fuese un niño chico, de hecho le dice así como mi pequeño, tiene que Mm. cuidarse mi niño, y algo, claro, hasta en ese momento llega a ser algo retorcido. Y es importante el personaje en sí mismo porque, claro, ella no tiene poderes, pero ella finalmente tiene algo que es lo que contiene a los demás personajes, que es el poder. Y de hecho toda la trama que envuelve a Vogue, que finalmente termina siendo este compuesto con el cual las personas pasan a ser sujetos con superpoderes, termina siendo algo realmente importante. Y bueno, si volvemos en el tiempo para lo que es cronológicamente la serie, es lo que le da el punto de inicio a la misma, puesto que el personaje de A-Train, al momento de impactar a Robin, la novia de Hugh, él estaba con esta al final, lo que es una droga, que lo hace ser una persona totalmente excitada, que está totalmente en un estado de excitación y que no maneja ni él mismo sus propias extremidades. Volver al punto de partida tampoco siento que sea algo tampoco azaroso para lo que ha sido nuestra conversación, porque en el primer episodio siento que pasan gran parte de los puntos que finalmente te van a tratar la historia. El que de hecho la historia, pese a que contenga el personaje de Billy Butcher como uno de sus personajes, siento que la serie al final es el camino de Hewitt, tanto como de Starlight, en torno a su propia historia, pero sin embargo que todos los otros personajes que compongan la serie tengan momentos auténticos para brillar, teniendo claro tal vez a los más importantes como a Butcher, a The Homelander y a Madeleine como, bueno, los otros personajes de mayor relevancia, y que todos tengan ese espacio para cada quien mostrar su historia en particular. Siento que no hace otra cosa más que hablar de lo bien hecha que está hecha narrativamente la serie. Siento que todos los personajes de hecho tienen un muy importante carisma, y eso que todavía no hablamos sobre el bando de Billy, que es finalmente las personas a las cuales le recibe el nombre la serie, The Voice. Exacto, cada personaje en ese sentido como si tiene un rol súper marcado, un estereotipo si es que quieren, como de lo que hace y lo que ejerce. Entonces, como para meternos un poco más en la historia, como bien decías tú, una de las gracias que tiene narrativamente, o la estrategia que utiliza, es contártela a través de Hughie y Starlight, que a todo esto la actriz, para los que tal vez lo encuentren cara conocida y no sepan por qué, es porque ella actuó en Jessica Jones, estuvo bueno, en la primera temporada al menos, ahí hacía de la chica que es secuestrada por Kilgrave y que eventualmente mata a sus padres. Pero volviendo a The Voice, Starlight y Hughie son los que te cuentan la historia, o sea, son los que te la cuentan, pero nosotros la vivimos a través de ellos, tanto él porque Butcher se cruza con él en realidad, y nos muestra todo este camino de rebelión y de enfrentamiento contra los super, y Starlight que se mete en el mundo de los super y con su entrada nos los presenta también. Vemos que Butcher busca a Hughie luego de que muriera su polola, y lo mete un poco en este embrollo donde él no estaba tan seguro de entrar, es súper temeroso al principio, pero finalmente se termina por decidir en ser parte de, mientras Butcher recluta a los otros miembros de The Voice, que avanzados los capítulos descubrimos que tuvo una reunión o una versión previa con una mujer que decidió finalmente retirarse y no saber nunca más de Billy Butcher. Y a medida que avanza la historia descubrimos lo que decías tú antes, porque vemos a Sidwell como la vicepresidenta de Vogue, que a todos hablan con ella y todo pasa por ella,
Vemos cómo está instalado este discurso de que los super son criaturas de Dios, criaturas que Dios eligió para representar a qué es lo que se podía aspirar, eran como ángeles y todo el show. Y también descubrimos que esto es dentro de los tantos pecados o de las fanfarrias o de las cosas que cometen estos héroes por su... Si los pudiéramos calificar como dioses, son como los dioses griegos, ¿cachai? Como estos tipos que bajaban a la tierra, violaban mujeres, que en algunos casos del programa son literal. Que eran buenos para carretear, ¿cachai? Y en el caso, por ejemplo, de A-Train, que era drogadicto de plano, ¿cachai? Él era adicto al compuesto B, del que hablabas tú, que tiene el principal elemento de la trama, que a medida que avanza la investigación de los muchachos, como le dirán en español o en otras lenguas, en español de España me refiero a Latinoamérica, que no sé si es que acá lo llaman de los chicos o los muchachos, pero en fin, ellos descubren que el compuesto B en realidad no más que ser solo una droga, es aquello que crea a los super. Y que Vogue ha estado creando a superhéroes, incubándolos, y se nos da a entender en algunos de los capítulos que Homelander es el primero de ellos, es el experimento Profeta. Tiene y lo único que tiene como de sensación familiar es una manta que al inicio de un capítulo en que están grabando su historia, da una de las escenas que a mí me parecen genial, ¿cachai? Como de los inicios de capítulo más geniales que tiene, que es cuando ve la manta, deja la cagá y muestran al productor y el productor queda como, ¿qué mierda pasó? Así como, ¿por qué le pasó a este weón? Y te tiran la música. Dice, el montaje de hoy es genial. Pero antes de meternos sobre todo en Homelander, nos descubrimos que es la gran conspiración, pues, de que no es como que Vox aprovechó de este fenómeno natural que es el surgimiento de héroes, sino que su nivel de manipulación es tan alto que ellos crean a los superhéroes. Y de hecho que el creador sea, bueno, el mismo hombre rompe también con la idea de que los superhéroes venían de algo divino, que finalmente también, si lo queremos ligar a nivel filosófico, era el paradigma donde se gestaba este universo donde podemos ver, por ejemplo, que los héroes no tienen ninguna clase de reparo en asesinar personas. Entonces, claro, ¿quién es uno como ser humano para interponerse frente a la voluntad de Dios? Y esta idea es algo que también el personaje de Billy Butcher maneja también como algo en lo cual él se aferra, porque posteriormente nosotros vemos que hay una trama que funciona a nivel de intriga también, donde vemos que los superhéroes supuestamente ellos como conjunto quieren ingresar, finalmente sabemos que es Madre la que lo desea, pero para ayudar los superhéroes quieren inmiscuirse en lo que es la armada, en lo que es el ejército de los Estados Unidos. Billy Butcher, totalmente consciente de que los daños colaterales de estos dioses en la Tierra son millones y que no los podemos hacer pagar, le dice a una de las personas que tiene como, podríamos decir, ayudante, que es una mujer expareja de él, que trabaja para la CIA, y le dice, ¿qué vamos a hacer si es que los héroes, estos dioses, atacan y matan, no sé, a 10.000 chinos? ¿Cómo quieres planear llevar a este ser humano divino a pagar por crímenes de guerra, exactamente por crímenes de guerra en La Haya? Entonces, claro, al final, o sea, esta clase de discursos a nosotros se nos hace muy, muy presente, porque evidentemente es aterrizarnos la divinidad y cómo nosotros como seres humanos, como especie, nos podemos anteponer a estos seres que tienen una voluntad que de hecho es como que ellos mismos manejan una supramoralidad en torno a sus mismos actos. Y bueno, tal vez nosotros lo podemos ligar al pensamiento del Lex Luthor, que es finalmente un ser humano que quiere mantener a raya un alienígena que de forma arbitraria se hace parte de las acciones de la raza humana. Entonces, claro, uno también puede entender desde dónde viene este pensamiento, y de hecho, si es que uno lo revisita con más o menos tiempo, es hasta lógico. Toda la idea que engloba a The Voice en torno al compuesto B, siento que es el gran hilo conductor alrededor de estos ocho episodios. Por eso siento que cuando este ya se revela en su totalidad, y de hecho cuando nosotros sabemos que Homelander en una maniobra, pero es que con la precisión de un reloj suizo, cuando los superhéroes están en su momento más bajo de su credibilidad, le hace llegar este compuesto superheroico a terroristas que vemos que son islamitas, o sea, que de Medio Oriente. De Medio Oriente, exactamente. Cuando vemos que él es el mismo Homelander quien crea supervillanos,
para que el gobierno, para que el ejército no tenga otra salida más que a formar parte a los superhéroes de sus propias filas. Es un momento muy grande de la serie, puesto que te la arma, pero como un puzzle perfecto, y también a nosotros nos hace crecer al personaje de Homelander, porque ahí vemos cuáles son sus intenciones, en un momento nosotros podemos entender que claro, él intenta crear entorno, él es el héroe de su propia historia, pero cuando llegamos a ese punto nosotros no podemos entender pero ningún rasgo, ningún grado de heroísmo en torno a sus acciones. Por el contrario, él de forma bastante egoísta, cual Dios, está justificando su propia existencia y su propia existencia inmiscuido en los planes que son de la raza humana. Esa De parte hecho, de la perdón, serie. perdón, que te meta la cola, es que yo creo que es importante también que incluso antes de ese punto lo que tú planteas se hace evidente, porque tenemos el momento en que Sidwell, no contenta con que sus superhéroes estén vendiendo todo en el merchandising y en el cine, quiere meterlos en el ejército, cosa que claramente no todos los senadores están de acuerdo con lograr, que digamos esta trama en términos políticos es como la que conduce, la que lleva lo que ocurre por la parte de los superhéroes. Y ante esto surge un rapto de un helicóptero, perdón, de un avión comercial, a donde Homelander y Maeve llegan, alcanzan, ¿cachai? Podrían haber tratado de rescatar a la gente, pero cuando él se da cuenta que los controles están... o sea, los pilotos están muertos y él mata a uno de los terroristas que quedaba vivo, y de paso destruye y como que pulveriza los controles con sus rayos láser. Medio casualidad, medio en serio también, porque de esa manera él se ve obligado a no poder hacer nada para salvar a la gente, los deja morir, mientras Maeve a cada rato les dice que hagan algo, intenten algo, y él llega a amenazar a la gente alumbrando sus ojos rojos, que es diabólica, pero que es muy comunicativa y muy precisa. Y los deja morir, y lo vemos 5 minutos después hablando con la prensa, casi llorando, diciendo que si el gobierno a ellos los dejara, ¿cachai?, actuar de forma independiente en este tipo de situaciones, ellos podrían haber salvado un montón de vidas. Y eso te demuestra que el tipo es nada, pues le interesa de empatía no tiene nada, ¿cachai? Y eso después se cierra con lo que dices tú, que él pasando, o sea, la única persona que se pasa a Sidwell por donde quiere es Homelander, y lo vemos en esta parte de situaciones de las que te hablo yo y de las que hablabas tú recién. Es que toda la secuencia en el avión, Camilo, es algo increíble. ¿Sabes qué? Cuando yo vi la serie por segunda vez me di cuenta que, al contrario del resto de la industria que trata temas superheroicos, esta le pone los pies, o sea, o les da una barrera hasta donde llegan los poderes. Me explico. En un momento Queen Maeve le dice a Homelander, cuando ya los pilotos están totalmente muertos y vemos que el avión se está precipitando hasta el suelo, hasta el mar, ella le dice, pero anda hacia abajo, levántalo, y totalmente desinhibido Homelander le dice, pero ¿cómo quieres que lo levante si nosotros no hay un piso donde me pueda sostener? Está esa idea de darle una base, hasta si quiere, no sé, teórica, física, a los mismos poderes de un ser que es divino. Esa es algo que yo valoro bastante, porque la serie te la hace mucho más verosímil. Y bueno, esa es una de las muchos componentes que tiene esa escena, pero que en su totalidad te dibuja cuál es el conflicto y cuáles son también los intereses que tiene este personaje, que se devela a sí mismo en esta escena, que debe ser una de las más icónicas que tiene la serie, y a la par de disfrutable. Yo me acuerdo que cuando vi el episodio, de hecho me la repetí porque la encontré maravillosa, no solamente por lo que acabo de mencionar, sino que ver a este ser divino enfrentándose a los propios humanos de forma, considerándolo tan poca cosa, siento que te marca el tenor de la serie hasta ese momento. Y claro, el discurso que él después da en la bahía con los cuerpos ya en el mar totalmente muertos es pero perfecto. Y insisto, te sigue dando vuelta la idea del cinismo que manejan estos personajes en torno a cómo ellos perciben a los seres humanos, que evidentemente su percepción es tal vez el que nosotros tenemos en torno a las hormigas que vemos cuando pasamos, que bueno,
pisamos no significa nada. Y de hecho, esa escena también te demuestra de nuevo el punto que te decía antes con respecto a la utilización de los medios para lograr ciertos fines, ¿cachai? A cómo no siempre lo que tú ves en la tele o en la pantalla es necesariamente como lo que parece, ¿cachai? Como cuando hablábamos de The Truman Show, que no todo lo que tus sentidos te dicen tienen por qué necesariamente ser así, ¿cachai? Volvemos al mito de la caverna en ese sentido, porque Homelander construye el discurso de una forma perfecta, ¿cachai? Como decir, tú es genial, en ese sentido es como cuando alguien, ya no sé, tal vez me estoy yendo mucho en volada, pero tal vez como cuando alguien analiza o habla de los discursos de los dictadores, ¿cachai? Que por más allá de que uno esté de acuerdo o no con el fondo, probablemente en desacuerdo con el fondo, dentro de la estructura interna misma, sí son como de una genialidad que de hecho logra convencer a muchas masas. Y lo de Homelander es igual, más allá del drama que le ponga un poco y de que Maeve no lo pesque, lo que él plantea suena lógico, ¿cachai? Y de nuevo, no algo que suene lógico necesariamente lo es o necesariamente es bueno, pero en este caso le saca mucho partido a eso. Y esa es una de las constantes en la serie, por eso yo me atrevería a decir que The Voice es la historia de los dioses en la era de las pantallas. Porque, a ver, yo hice mucho esta reflexión, bueno, te sacan a cada rato el tema de los dioses, los super como dioses o dios, ¿cachai? Ya sea de forma literal como metafórica, ya sea de exageración o en serio, y me parece que lo que te presenta The Voice o el relato de Seven es como los dioses en la era de las comunicaciones, en la era en que nosotros como individuos nos definimos hacia afuera, como de hacia afuera hacia adentro, no de lo que somos, no proyectamos lo que somos, sino que a partir de lo que está en nuestro entorno o creamos nuestra imagen según lo que queremos que vea nuestro entorno. Y en The Seven pasa mucho lo mismo. En ese sentido me parece que el caso que más sirve para ejemplificar eso es A-Train, que no solo, y aquí retomo un poco tu punto de la limitancia de estos héroes, que no solo que vemos que pierde sus capacidades de velocidad porque el tipo se hizo adicto a este compuesto, sino que tiene un amor del que no puede contarle a nadie porque Sidwell no lo deja. El tipo es súper carretero, ¿cachai? Reventado, y cualquier cosa que le dicen que tiene que hacer la hace porque él necesita demasiado cuidar su imagen, ¿cachai? De hecho por eso mismo se vuelve adicto, porque necesita mantener su calidad del hombre más rápido del planeta o del mundo para no perder su puesto en este lugar que es el Palacio o el Salón de la Justicia que llamabas tú. Y así lo vemos constantemente, pues. En The Seven vemos a personas, a individuos que son tomados y que son de la pantalla hacia afuera, son dioses, pero de la pantalla hacia adentro son humanos, son homo sapiens, si es que quieren ponerlo como en términos más de Magneto, a propósito de razas superiores. Entonces, me parece que esa es la gran propuesta de The Voice, de presentarnos cómo sería el relato que nosotros queríamos de dioses hoy en día, porque si bien hoy en día hay religiones que porque son masivas, como el cristianismo, el judaísmo, el islam, son religiones que nacen casi literalmente en otro mundo, ¿cachai? En un mundo sin cambio climático, en un mundo sin tecnología que está dentro de nuestros cuerpos cada vez más. Entonces acá vemos esos dioses que nos representan a lo que nos gustaría aspirar, que tienen que ser perfectos, y que dentro del mismo metarrelato son incongruentes consigo mismos, porque nosotros como individuos también somos incongruentes con nosotros mismos, ¿cachai? Proyectamos esa imagen ideal en que por dentro seamos una cosa completamente distinta, pero y que a pesar de todo eso estemos dispuestos a darlo todo para mantener esa imagen ideal. Por lo menos en la mayoría de los casos vemos a Queen Maeve que le pasa lo mismo, ¿cachai? Se da a entender muy claramente que es lesbiana o que por lo bajo es bisexual, porque no se especifica que no le gusten los hombres, pero y se vuelve alcohólica de alguna, no sé si por eso se volverá alcohólica, pero vemos que está en un estado de depresión bastante fuerte justamente por eso, ¿cachai? Porque su imagen pública no le permite manifestar su interés en otras mujeres. Y lo mismo en The Deep, que no sé si es medio amante de los animales o de los animales no humanos como de forma romántica, pero sí vemos que hay una conversación, esa escena que tiene con el delfín, bueno, perdón que me salga así, pero es que creo que debe ser de esas escenas que más me ha cagado en la vida, como viendo, porque me es súper contrariado. Yo tengo como que soy súper reflexivo con las relaciones de los homo sapiens con los otros animales, y como que en mi diario vivir trato de aplicarlo bastante, ¿cachai? De no ser especista, que es esta idea de
de discriminar a otro ser vivo por la especie a la que pertenece. Entonces, cuando vemos esa escena en que él trata de rescatar un delfín del mundo marino, él le conversa, es muy divertida la escena, cómo conversan, cómo van interactuando y cómo este tipo se está empezando como a pasar rollo, con las Spice Girls, de hecho creo de fondo, y lo pillan los policías, el weón frena de un golpe, y el delfín pasa cagando por el parabrisas y después lo atropella un camión. Y estaba como, te juro, con el alma como para cagar, porque por una parte estaba cagado la risa por la escena, pero por otra sufría porque la weá además es muy gráfica y es muy triste. Y puta, The Voice tiene eso, pues te logra poner en esas situaciones que son tan contrarias al mismo tiempo, tan intensas, pero tan bien montadas como para disfrutarlas, ¿cachai? Eso, me fui en una vuelta media rara, pero eso, te tiro la palabra. No, que esa escena es muy entretenida y que también, claro, yo me acuerdo que estaba en el primer tráiler de, claro, no contada explícitamente, pero bueno, después verla en el metraje original, en la serie misma, pucha, es ese colofón de diversión que tiene la serie y que tiene que estar presente porque la serie tiene un importante, muy importante de hecho, nivel de humor negro que te termina armando el relato en su totalidad y claro, ver cómo ese personaje que en un momento como que le está hablando de forma súper afectiva, pero que al mismo tiempo sabemos que el plan de rescatar un delfín y andarle tirando agüita con uno de estos rociadores que pueden tener en cualquier peluquería es un plan que es horrible y malísimo por donde lo veas, pero no, en esta conversación sobre The Voice no podíamos no referirnos a esa escena porque si bien no define, o sea, sí define a la serie porque es brutal, porque es chistosa, porque también tú le puedes sacar un rollo mucho más personal y bueno, es una genialidad en sí misma. Quería volver a lo que habías hablado tú, Camilo, en torno a la manipulación, pero en este caso a mí me gustaría hablar sobre la manipulación que tiene el personaje de Billy Butcher, quien vendría siendo, claro, el otro protagonista, tal vez el personaje que más aparece en el metraje, que a mí me parece un personaje, o sea, está maravillosamente caracterizado por este genial Karl Urban con este acento británico que le sale por los poros y que te termina de conformar al personaje como tal, pero si es que lo analizamos, el tipo es un manipulador, es un pedante, es una persona totalmente egoísta y que, vuelvo al tema de la manipulación, tiene a personas que forman parte de su ejército, pero él no desvía en ningún momento cuál es su real objetivo. Él, y en ese sentido, es un líder, podríamos decir que negativo en sí mismo, pero la forma con la cual inyecta en su entusiasmo a los demás es como, volviendo tal vez a lo que tú también dijiste hace un ratito, es como un dictador, porque el nivel de influencia que tiene él en torno a la gente, dígase Huey, dígase a las otras personas que también le sirven en su momento, es algo súper como que se adhieren a él y le saben seguir su juego. O sea, él trabaja y de hecho es algo que la serie te sabe manejar muy bien, que cuando se nos presenta el personaje de Mother's Milk, leche materna y Frenchie, efectivamente ellos tienen una idea detrás, la serie no te la cuenta, te la sabe contar por momentos sin recurrir en ningún momento a los clásicos flashbacks, en ningún momento se muestra de forma gráfica qué es lo que los unió, pero con lo que se nos cuenta, a nosotros se nos terminan de unir como un grupo que en un momento estuvo peleando contra los supers en campañas del pasado. Y esa es una apuesta que te podría quedar súper al debe porque, vuelvo a repetir, en ningún momento te muestran cuáles fueron esas misiones en las cuales ellos se vieron involucrados, pero sin embargo en la serie funciona súper bien y a mí me gusta mucho eso porque sinceramente yo estoy chato de las películas de origen, de las series también de origen, pero en este sentido la serie no se hace cargo de ese pasado más allá de contártelo y el relato funciona de forma tan orgánica, de forma te lo deja manifiesto con tan poco, pero te cuentan tanto que es otra de las virtudes narrativas que tiene la serie y además el personaje de Leche Materna, que él realmente se llama Leche Materna, no es su apodo, sino que se llama así y a la par de Frenchie son súper entrañables porque tal vez son los personajes más humanos
tal vez son los personajes que tienen las contrariedades más mundanas, pero al mismo tiempo ellos son personas que, situándose en su propia naturalidad de ser seres humanos, pero sin embargo creen tanto en algo y se enfrentan contra esta maquinaria de dioses que son personajes que se nos hacen muy cercanos. A mí, de hecho, Frenchy, todas las incursiones que él tiene, es uno de los personajes también más cómicos que tiene la serie. Sin ser mi personaje favorito o donde recaiga la mayor parte de la trama más dura, sí es el personaje que yo reconozco con el que sentí más cercanía. Lo que dices sobre The Voice, sobre el grupo, me refiero, no a la serie, me parece que es súper importante porque el resto de los componentes, como dices tú, uno de repente se pierde porque, claro, lo que más llama la atención y deslumbra cuando tú ves en la serie son los superhéroes, pero en teoría los protagonistas son ellos, ¿cachai? Si ellos son los que llevan el nombre del programa, y eso de repente pasa a segundo plano, por lo que te digo, pero el rol que tienen ellos, como la figura que representan, me parece que igual es súper importante, porque vuelvo a lo que planteaba yo antes, por esta idea de que The Voice, perdón, The Seven serían los dioses de nuestra era, nuestro panteón de héroes de la era de las comunicaciones, de la era de las pantallas, y en ese sentido The Voice serían como los agnósticos, ¿cachai? Como el Estado, si es que quiere, la gente que busca que por X razones, en el caso por ejemplo de Billy Butcher, él se decepcionó o sufrió por Dios, ¿cachai? Podríamos decir, ahí me acabo de acordar a propósito de lo mismo, hay una escena que creo que es muy interesante y muy decidora lo que te digo, que es cuando van a este grupo de conversación de personas que han sido víctimas de superhéroes, ¿cachai? Y te cuenta la historia de un tipo que tiene relaciones con una super que se congela y que al ella sentir demasiado placer se vuelve hielo y le termina rompiendo el pene. No me acuerdo cuál era el otro caso, pero aquí hablamos de gente que tú podrías decir, y que ellos no, como que no odian a los dioses, y aquí tú podrías decir, o podrías comprarlos a ellos, a la persona que es muy creyente en Dios, no sé, el catolicismo estoy pensando, y que a pesar de vivir una tragedia, esto es como cómo Dios permite algo así, ¿cachai? A pesar de vivir algo así, ellos tratan de seguir creyendo, ¿cachai? Pero sin entender completamente por qué Dios les permite vivir algo así, mientras que Billy Butcher ahí les dice, ¿y qué pasa con su rabia? ¿Y qué pasa con el típico discurso? ¿Por qué no hacen algo para dejar de alabar a estos tipos con un lenguaje mucho más soez? Y les llevan la contra, como se rebelan contra ellos, ¿cachai? ¿Por qué siguen como con la cabeza agacha, representando a la persona que no solo no cree en el Dios, sino que en realidad considera que es un peligro, ¿cachai? Que podemos tal vez llevarlo a nivel de interpretación a aquellos que critican, no solo se desentienden de la religión, sino que como institución me refiero, no la espiritualidad en sí, sino que consideran que es, como se dijo hace antaño, el opio de los pueblos, ¿cachai? O una de las cosas que mantenía a la gente dormida porque les hacía las cosas más fáciles. Me parece que en ese sentido The Voice representa ese grupo, los chicos, y dentro de eso el equipo también tiene las distintas caracterizaciones de un tipo tan radical como Billy Butcher a un individuo como Mother's Milk que no es una mala persona, o sea, no sé si los otros son malas personas, sí, no sé, ya no me voy a meter en esa discusión, pero por ejemplo Mother's Milk es un tipo que tiene una pareja, que tiene una hija, ¿cachai? Que constantemente está tratando de no, como de salirse lo más rápido que pueda de ahí, que de hecho es con el único con el que Hughie puede conversar, o sea, con French igual, pero con Mother's Milk tienen otro tipo de relación, en que le dice, ten cuidado, ¿cachai? Porque yo veo, o sea, yo he sentido lo que sientes tú cuando mataste a alguien, cuando te quedas dando vueltas, y el problema es cuando te empieza a gustar, ¿cachai? Trata de orientarlo en buena. Y este individuo, a pesar de todo eso, que uno diría que es más, no sé si conservador es la palabra, pero más aterrizado y no tan radical como los otros, también sabe que está haciendo lo correcto, ¿cachai? Al final del día, por más que él no quiera hacerlo, decide hacerlo. Ya está bien la trama y todo el cuento, es como ficción, está armado para que sea así, pero él lo hace porque también considera que no es justo lo que están haciendo, menos cuando descubren que las guaguas están siendo todas creadas, ¿cachai? En una escena que es genial, con la que hemos conversado con Pablo, de cuando Billy Butcher pesca una guagua y empieza a disparar rayos láser a unos guardias que estaban ahí en el hospital.
Pero eso te presenta y te representa en la serie esta visión de aquellos que están con los pies en la tierra y que han sufrido los efectos colaterales de los dioses una y otra vez. Sobre todo porque yo siento que en un mundo donde, ya, volvemos al mundo donde están los personajes, la voz disidente tiene que estar. O sea, tiene que estar, los daños colaterales están, y no puede ser que en un mundo donde una persona tiene la potestad para matar bajo su propia, vuelvo a su propia supramoralidad, tiene que haber gente que encuentre que eso está mal. Claro, en esta serie en particular es un grupo reducido, es un grupo de humanos, pero te hace sentido, sobre todo a uno como espectador, sobre que para estas personas tiene que haber una contracorriente que se muestre de forma opuesta a ellos y que se base en torno a la violencia. O sea, yo pienso que el grupo de The Boys, al final ellos lo que son es un grupo eh, eh, terrorista en sí mismo, o sea, ellos se están enfrentando a ellos con armas, ellos también urden los planes, ellos de hecho llegan a asesinar a un superhéroe y que es parte importante de la serie en su totalidad, sobre todo para dibujarte al personaje de Huey, que debe ser el que más crece alrededor de los 8 capítulos, pero claro, el propio posicionamiento donde se sitúan estos personajes es algo que yo lo veo hasta lógico bajo los parámetros en los que está esta serie. La importancia que tiene el grupo yo la siento muy, muy, muy relevante, sobre todo porque en este universo, en este contexto donde todo está totalmente marketeado y donde todo responde al signo peso, al signo dólar, bajo los parámetros donde se rigen estos personajes, tiene que haber un punto donde se revele en torno a la voluntad de estos dioses que caminan a mismo paso de los humanos. A mí el grupo me gusta mucho, siento que aporta una muchas de las dinámicas más importantes y a la vez más entretenidas que tiene la serie, sobre todo porque vemos que en un momento ellos están prácticamente en la dinámica del cazador presa, y sobre todo porque los personajes que conforman a The Boys son los que nombras un poco hace breves momentos que el que más crece es Huey, pero en general todos se van nutriendo, nosotros vamos conociendo cuáles son sus intereses, el hecho mismo que la serie te ponga especial atención en lo que los motiva es algo que finalmente te ayuda no solamente para que la serie transite y que te haga llegar desde un punto a otro, sobre todo para justificarte cuáles son las motivaciones. O sea, tú lo mencionaste, Mother's Milk, que es una persona recia, una persona que tiene valores, es que uno los quiere, pero del mismo modo él lo que está haciendo es buscar matar, y eso en sí mismo es algo malo, pero claro, tú tienes la justificación, no es una justificación que se plantee de forma explícita, pero sabemos que algo los lleva para aquello, y de hecho el único personaje que vemos que tiene la justificación totalmente demarcada en la narrativa de la serie es Butcher, puesto que él sabe que su pareja desapareció posteriormente a tener un encuentro sexual forzado bajo sus parámetros, puesto que esto es nosotros nos situamos en la cabeza de Billy Butcher después de que su pareja fue forzada sexualmente por The Homelander. Ella desaparece, de hecho vemos que claro, él no sabe si es que está muerta, si se suicidó, si desapareció como tal, él simplemente sabe que ella no está más y esa es su motivación. Y por supuesto, para un personaje de sus características, la motivación de que su esposa haya fallecido posteriormente a ser ultrajada por un dios es otra cosa más que el detonante perfecto para él como ser humano, rebelarse en torno a esta supramoralidad que ya vemos que es falsa, que mantienen estos dioses superheroicos. De hecho, eso como que se me quedó, pero qué bueno que tú lo sacaste de colación, es como o la otra guinda o el otro elemento de lo que yo decía recién, ¿cachai? En este caso, la adversidad, la rabia que tiene Billy Butcher es justamente como estos efectos colaterales de un dios, pues, de cómo Dios permite que a mi mujer, por ejemplo, la violen y ella termine suicidándose, y en este caso es Dios el que lo hace, es Homelander. A pesar de que eventualmente sepamos que no fue así y que esa historia, bueno, aquí ya nos estamos llegando casi al final de la temporada, esa historia termina de una forma aún más macabra porque Homelander no solo, a ver,
explícitamente no se nos muestra ni se nos dice, creo, no recuerdo si es que se dice que Homelander violara a ella, porque nunca vemos la declaración de Becca, que es la esposa Por eso, de Billy Butcher, pero se da a entender, como bien decías tú. no, sí, es que por eso digo que la idea de que la mujer fue forzada es siempre bajo la perspectiva de Billy Butcher. Sí, pero más allá de eso, descubrimos que a partir de esta situación, de este acto, ella no se suicidó, sino que por el contrario quedó embarazada de Homelander, y ante algo que ni siquiera el mismo el super primario, por lo que se nos da a entender, sabe. Ese hijo nació. En un leve detalle descubrimos que le mintieron. Alguien dice que murió en el parto y otra persona dice que murió a los minutos después. Y tanto Becca como el niño están vivos en lo que es el final de temporada, que es un final abiertísimo. Es como en ese sentido, o sea, no es a ver, está lejos de ser decepcionante, para nada. Pero te deja la historia completísimamente abierta, que es algo que tal vez uno no sé si no esperaba, pero tal vez no está tan acostumbrado. Incluso en eso The Voice es bastante irreverente, creo que es la palabra adecuada para decir que le importa, disculpando la expresión, le importa una raja que lo critiquen por dejar el final abierto, que yo creo que es una de las mayores críticas que tiene este tipo de producciones en masa hoy en día, que cada una es como un tráiler de la que viene. En este caso, si bien no es eso, el final es completamente abierto. O sea, una persona que una persona que ve The Voice, si The Voice lo hubieran cancelado, ¿cachai? No hubiera tenido una segunda temporada, queda con la cuestión completamente abierta y era, ¿cachai? Pero a pesar de eso se la juega y bueno, de ahí abre la puerta a lo que probablemente sea la temporada, que está un par de semanas a la vuelta. Todo lo que es el desenlace yo lo encuentro que es una genialidad por cómo está mostrado, sobre todo porque hay una subversión, o no una subversión, pero te subvierten las expectativas que uno tiene en torno a lo que va a ser el final, puesto que nosotros sabemos que en un momento Billy Butcher tiene un plan que yo encuentro que es un poco malo, pero que es secuestrar a Madeleine, porque él reconoce que es la única debilidad que tiene de Homelander. Ella vemos que posteriormente un encuentro que tiene con el cabecilla de Vought, donde se le promete ser parte de la armada, de los círculos más cercanos de la armada. Ella llega totalmente triunfante a su casa y está Billy Butcher, ella la retiene, le pone explosivos hasta que llega el personaje de Homelander, y toda esa secuencia desde que vemos a Homelander bajar desde el segundo piso hacia el lugar donde está Madeleine y donde está Billy Butcher, y vemos que tiene al bebé al que durante toda la temporada vemos que le tiene una inquina, una rabia, un odio brutal. Lo vemos pasear con él, como que juega, es algo tan perverso, o sea, es macabro, o sea, ver que una persona, que un dios tenga tales sentimientos de odio hacia una persona, hacia una criatura que poco no tiene absolutamente nada de la culpa de lo que se está gestando a su alrededor. Entonces después nosotros, cuando vemos cómo Homelander le habla a esta Madeleine totalmente asustada, y ella de hecho se lo dice: yo te tengo miedo. Homelander le dice que a él no le tiene nadie que mentir, menos cuando antes le habían dicho que todas las mentiras ya habían sido dejadas de lado, y vemos cómo de sus ojos sale este brillo brutal, esta escena aterradora cuando le tira estos rayos catódicos hacia los mismos globos oculares de Madeleine. No, yo estaba pero totalmente impactado, porque no es lo que esperé, y a eso me refiero con la subversión, de subvertir las expectativas. Es algo que funciona tan bien en la serie que yo sinceramente el final, pese a que en un momento te lo mencioné, Camilo, como que sí, tal vez la cosa que yo tengo que decir en contra de The Voice es que ningún arco de personaje se cierra, más allá del de Madeleine. Es lo único que yo encontraba que podría ser considerado como algo malo. El final en sí mismo yo lo encuentro que es una brutalidad, por lo bien, por la secuencia, cómo está de bien montada. Sí, yo creo que en ese sentido el final hay que hacer una diferenciación entre lo que estamos planteando. Por una parte, claro, uno podría decir que argumentalmente no es lo ideal que el final quede tan abierto, pero el capítulo final como episodio, digamos, como último episodio de una temporada, es un capitulazo también, ¿cachai? Hay un montón de cosas que ocurren más allá de que el final quede abierto, que son grandes, geniales y propios de un season final, ¿cachai? Como lo que dices tú, ver al villano, porque a esta altura ya tenemos confirmadísimo que Homelander es el villano. O ni siquiera, o sea, es el villano, sí, pero no sabemos si es que sería protagonista o antagonista, no sé. Por definición, por el nombre por lo menos de la serie diríamos antagonista.
pero vemos es Zeus matando a Cronos, ¿cachai? Matando a, no sé si, bueno, no es su madre creadora, en teoría él nos mata antes, pero a la que vemos como su punto de referencia, como la única persona a la que el tipo respeta hasta cierto punto. ¿Cachai? La única persona con la que puede conversar sin un nivel de superioridad hasta que, nada, pues se le cae la mina, se decepciona de ella, incluso le dice que no ante una insinuación sexual en algún punto, a pesar de que antes sí vemos que él ante las más mínimas insinuaciones de ella, él cae. Eh, y eso es brutal, ¿cachai? Y ahí vemos como el típico caso del individuo que mata al padre, que mata a Dios para ya él hacerse cargo de lo que va a hacer de aquí en adelante. Y eso sumado a otras cosas, pues el escape, a A-Train quedando casi sufriendo creo que es un preinfarto que le da por una sobredosis, a Starlet y Hughie como arreglándose, pero entre que sí que no. Hay momentos que son destacables como momentos, ¿cachai? Como capítulos buenos. Argumentalmente nomás queda muy abierto, pero son cosas que van, o sea, pueden interactuar, pero tampoco como son una opacante de la otra. Es que de hecho que la serie termine con saber que, bueno, después Butcher hace explotar estas bombas que donde tenía el cuerpo de Madeline atadas y vemos que él se despierta, es despertado de hecho por The Homelander y él ve a su esposa y a este pequeño que también tiene este brillo infernal en los ojos, o sea, como final yo lo encuentro que como impacto y también, ¿por qué Sí, no decir? Como cliffhanger para la siguiente temporada es algo que te funciona independiente de que tal vez uno quisiera algo mucho más cerrado. Por suerte el tiempo pasó y estamos a nada de ver la segunda temporada, porque si bien fue hecha, terminada el año pasado, 2019, vaya que queríamos saber cómo sigue esta historia. a propósito de esa última parte de la conversación, Paulo, ¿qué proyecciones o intereses o deseos o pensamientos tienes de cara a la segunda temporada? Yo quiero seguir con el personaje de Kimiko. Siento que es algo que tal ¿Ya? vez no hemos mencionado mucho acá en la conversación que hemos tenido, pero claro, es esta persona que rescatan los muchachos de cuando estaban buscando cuáles son las pistas que lo podrían llevar al compuesto B. Nosotros posteriormente sabemos que ella es una mujer que fue raptada y que finalmente con ella terminan poniéndole este compuesto en el cuerpo y al final no es otra cosa más que un sujeto de prueba, es una historia bastante cruel, pero quiero seguir sabiendo de ese personaje. Siento que, claro, en la primera parte de la temporada, en la primera temporada de la serie te dejan los cebos para que uno se interese, pero no especifican mucho en él. También quiero saber más del personaje de Black Noir, el cual es el Batman de este grupo, no lo hemos Genial ese weón. mencionado, pero todas las interacciones que tienen en la serie son muy graciosas, o sea, él no hace nada, pero tiene un aura, tal vez tiene un carisma Lenguaje corporal. intrínseco que exactamente es algo tan presente a nivel de lo visual que, claro, yo como espectador quiero seguir sabiendo porque además las escenas de combate que tienen son bastante alucinantes y bueno, sabemos que si un personaje se basa en Batman, queremos que algo esté a la altura de las circunstancias. Quiero que la serie crezca, quiero que también se esté presente los detalles que le hicieron grandes, es decir, el humor, las secuencias de batalla, pero sobre todo que no traicione el espíritu en sí mismo. Eso es lo que más me interesa de este segundo ciclo que estamos cerca a iniciar, pero claro, por lo que se nos puede escuchar en esta conversación, nuestras perspectivas están súper altas. De hecho, lo que yo iba a decir y voy a decir es justamente con eso último que dices. Yo creo que de un tiempo a esta parte, luego de que uno como te decía al principio, como bien drogadicto de Marvel Studios, principalmente como ya un poco en rehabilitación, creo que una de las cosas que aprendí durante ese periodo es a tratar de, dentro de lo posible, evitar sobre crearse expectativas y darle demasiadas vueltas a los regresos de estas historias, porque ahí es donde generalmente terminan generando decepción, ¿cachai? Y al final no lo disfrutáis, porque sin duda las posibilidades que una persona tiene, sobre todo motivado por el hype, son, no sé, millones, y es poco probable que esas millones de opciones se te cumplan, ¿cachai? Porque matemáticamente hablando es muy difícil que una o unas tantas de esas se cumplan. Y sobre todo porque uno no maneja un montón de razones comerciales, técnicas, ¿cachai? De producción, de presupuestos, como para saber qué cosas se pueden hacer o no. Entonces, dicho eso, lo que yo único que espero es poder, al momento de ver The Voice, es que es repetir.
es que se mantenga haciendo todo lo que es, que mantenga todo lo bueno, ojalá que fue, todo lo que hemos conversado en esta hora y tanto, el ritmo, la narración, lo visual, la historia, los contenidos presentes en ella, como los aspectos importantes, todo eso. Eh, y pero que tenga el ojo de ser eso, de crecer un poco más, debe crecer un poco más. ¿Por qué lo digo? Para aquellos que escuchen que hayan visto las dos películas de Ant-Man, la primera a mí me parece súper entretenida, súper buena por un montón de cosas, pero la segunda me parece que es igual que la primera. Obviamente la historia no es la misma y todo, pero como se siente, como se ve, lo que ocurre, siento que es lo mismo. Entonces cuando ya la veis por segunda vez no tiene gracia, ¿cachai? No avanza, es como, ¿cachai? Y no quiero que pase eso con The Voice, quiero que The Voice sea, o sea lo que tenga que ser, ¿cachai? Yo estoy dispuesto a recibir lo que me propongan, pero dentro de eso mismo espero que pueda mantener aquello que le hizo bien, ¿cachai? Aquello que la definió, aquello que la transformó en el fenómeno que ha sido con el paso de las semanas, de los meses y bueno, de un año hasta a esta altura. Pero que a pesar de eso también se atreva a crecer, ¿cachai? Que no sea tampoco la jugada fácil de repetir la misma carta, repetir el mismo juego, sino que sepa avanzar en su historia. Y si es que se trata de meterse como en el contenido, ¿cachai? En las situaciones como las que planteaste tú, me gustaría saber cómo va a funcionar Vogue ahora si bien Sidwell no era la cabecilla de la empresa, era la que movía los hilos, ¿cachai? Ahí la vemos desde el principio siendo la que hace negociaciones para enviar a Super a ciertas partes, para despedir a Super, para contratar a otros, pues es la mina que genera todo, que mueve los hilos, es Stan Lee, si quieren, es Kevin Feige. Entonces me gustaría saber cómo va a funcionar en términos mediáticos, sobre todo, toda esta industria y todo este relato que está construido por ella, o no sé si construido, en algún punto sí, ella dice, yo escribí este guión, yo escribí esa historia. Entonces me interesaría saber cómo va a funcionar eso sin ella, si es que tal vez ese aspecto va a perder relevancia, si es que va a pasar a un segundo plano, si es que va a desaparecer de plano, no sé. Como si que tuviera que ver mis fichas como de intereses, es con eso. Y bueno, ¿cuál va a ser la relación de este triángulo amoroso que se va a generar entre Homelander, Billy Butcher y Becca? No creo dudo que Becca esté enamorada de Homelander, pero ahí hay algo que se va a producir entre esos tres individuos que inevitablemente llama mi atención, ¿cachai? No puedo evitar pensar cómo va a partir la temporada, por ejemplo, considerando cómo terminó, ¿cachai? Como que yo quiero ver literalmente los minutos después de donde termina la temporada, porque como dices tú, a nivel de cliffhanger es súper fuerte, ¿cachai? Y es como innegablemente interesante. Yo suscribo a tus palabras, también quiero que la serie continúe desde el punto donde nos dejaron, porque tampoco uno como espectador, por más que uno se caliente la cabeza imaginando situaciones más con las cosas que a nosotros nos gustan, yo no veo cómo Butcher pueda salir de ahí, pero claro, después de ver el nivel de sadismo, tanto físico como mental que tiene de Homelander, no me espero otra cosa que no sea una resolución y que al mismo tiempo también va a ser el inicio de algo mucho más retorcido y, ¿por qué no?, tal vez más entretenido. Así es, pues, oye, llevamos un buen rato, conversamos, ¿sabes qué? No conversamos tanto como del contenido de la trama, pero sí conversamos sobre un montón de cosas que abordan a The Voice y que sin duda en el ejercicio mismo de la conversación suben las ganas para verla ahora. El 4 de septiembre se estrena por Prime Video. Hasta donde yo tengo entendido, si es que me equivoco voy a rectificarles por el Instagram principalmente, van a estrenar los primeros 4 capítulos ese día y después van a estrenar los otros 4 semanalmente para hacer como un poco más de digestión, por decirlo de alguna manera, del contenido y del proceso. Así que estén atentos a partir del 4 de septiembre. Alguien por ahí nos comentó en el Instagram que está preparando su mes gratuito, su mes de prueba de Prime Video para ese periodo, y puta, se lo dije y lo repito, no me parece, o sea, me parece que es una genial idea, la mejor forma de aprovechar ese mes gratuito. Así que en esa misma línea, Pablo, dale. Ese amigo es Osvaldinho, así que le mando un saludo ahí para el hombre. Tiene ahí su plan urdido para disfrutar de Voice, porque yo sé que a él le gustó bastante la serie y que, claro, si uno cuando disfruta tanto de algo está contando los días para finalmente ver cómo se termina siguiendo esta más que interesante historia, y bueno, por algo hemos hablado de ella con tanto entusiasmo sobre todo.
Paulo, palabras al cierre sobre The Voice. No mucho más de lo que ya he dicho, me parece una serie que es muy complicado tal vez llamarla perfecta, pero me cuesta encontrarle puntos flacos. Tal vez recién mencionaste que no nos metimos un poco mucho en la trama en sí misma, pero por ejemplo a mí tal vez la parte de la trama que menos me gusta es esta relación amorosa que tiene Hughie con Starlight, pero bueno, igual sirve, o sea, igual te va mostrando los personajes, igual te los determina, así que eso ya es una consideración a modo personal. Pero si hablamos en global, yo solamente tengo que darle loas a The Voice. Es algo que no me esperé que se iba a dar, como finalmente se termina dando. Y bueno, como ya lo he mencionado, estoy esperando para ver su segundo ciclo, y yo creo que a buen seguro nos vamos a referir a él cuando cada quien lo haya visto y sobre todo masticado, porque si bien The Voice es una odisea tanto visual como también enérgica en el sentido del humor que tiene también una subtrama que la hace muy pensable, muy reflexionable, más cuando uno tiene tanta cercanía con el género superheroico. Así que más allá de eso, mis palabras son siempre favorables a esta tremenda serie. Yo por mi parte, solo para cerrar, decir que yo no soy mucho como de andar explorando programas, series y cosas por el estilo. Yo rara vez me meto a ver algo sin que sea algo de lo que se ha hablado muchas veces. Generalmente lo que hago eso es con las películas o series de Marvel, que igual se hablan mucho antes de que se estrenen. Pero un producto como The Voice, por ejemplo, yo sabía poco y nada de ello, insisto. Yo lo único que sabía de ellos fue el par de publicidades que veía aquí en Prime Video, en el banner o por ahí en YouTube. Y de pura tincada me puse a verla. Entonces en ese sentido es como rico sentir con uno mismo que le diste la oportunidad a algo y te entregó y terminó siendo algo tan genial, no solo porque después agarró una popularidad merecida, sino que solo en ese ciclo primario en el que yo empecé a verla y que la disfruté solo por mí mismo, sin estar un poco intoxicado con la opinión del medio. El sabor de boca que te queda súper rico. Entonces, en ese sentido me siento súper satisfecho, me siento alegre como de mí mismo de haber tomado esa decisión y haberla hecho como por iniciativa propia, no por, insisto, por las influencias que de repente es difícil quitarse de la cabeza. Entonces, para cerrar esa misma idea, nada, solo decir que The Voice me parece que es una genialidad, que vale la pena mucho ver, ya sea de forma maratoneable o diariamente, semanal, cada uno verá como la ve, ¿cachai? Pero de que se disfruta viéndola, se disfruta, propone, visualmente es genial, temáticamente es interesante, narrativamente es entretenida. ¿Y a qué me refiero con entretenida? Que te ríes, que avanzas, que te mantiene atento, que es de una buena calidad visual. Entonces, como decías tú, es difícil verle puntos flacos, probablemente los tenga, pero como su luminaria es tan grande que nosotros no alcanzamos a percibirlas en este minuto. Así que nada, pues invitar a la gente a verla, a disfrutarla y larga vida de Voice nomás, pues ojalá que mantenga este nivel y de ahí para arriba las por lo menos 2 temporadas que ya sabemos que sí o sí se le vienen. Yo lo único que tengo que decir de The Voice es que está en mi triunvirato con la tercera temporada de Daredevil, que debe ser una de las series que yo me he disfrutado en mi historia, The Voice, y la primera temporada de la también reciente y del año pasado, Doom Patrol. A ese nivel yo la tengo, y las 3 por separado me parecen que son obras que no merecen tanta, o sea, todo lo contrario, que no tienen el reconocimiento que realmente merecen, porque llevan a este género, el género de los superhéroes, a un nivel mucho más alto, cada quien con su estilo particular, y en este caso The Voice es una serie que merece, y de verdad merece ser vista, no solamente por personas que tienen cercanía con este género, sino que con cualquier persona que quiera ver un producto muy bien hecho. Estoy de acuerdo. Paulo, para ir cerrando, ¿dónde puede la gente ubicarnos, encontrarnos, conversarnos? Conversar en Instagram, esa es nuestra plataforma más inmediata. Ver los episodios, ver las recomendaciones, todo lo que tenemos subido, lo pueden encontrar tanto en los links del planeta de sapien.blogspot.com, así como también poner Planeta Sapien Podcast en YouTube. Esas son nuestras plataformas, y sobre todo revisen el Instagram, que como siempre digo, es la más inmediata y donde van a encontrar el contenido más fresco del Planeta Sapiens. Así es, pues.
Gracias Pablo por una buena conversación como siempre, gracias a ustedes por escucharnos durante un buen periodo de tiempo de sus días. Esperemos que les haya gustado lo que conversamos y nos estaremos escuchando hasta la próxima. ¡Chau! Chau.